Pastor Vladimir, buenos días, ¿cómo están? Feliz sábado. Hola, un feliz sábado para ti, para todos nuestros hermanos y amigos que están en sintonía con nuestra programación. Pastor, hemos tenido algunos problemas con el internet. El pastor Moisés hoy no se ha podido conectar con nosotros, pero en nombre de la Unión Colombiana del Sur, queremos agradecerle, pastor, por esta semana, por haber sacado este tiempo para compartir con nosotros acerca de la palabra y por cada uno de esos temas poderosos que ha traído cada noche a nuestras vidas, pastor. Muchas gracias y esperamos que el día de hoy el Señor lo use con mucho poder. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, vamos a continuar entonces predicando la palabra. Hoy, mis queridos hermanos, voy a abordar el capítulo número 10 del libro. Se titula Una evidencia de nuestra fe. Y bueno, voy a tocar un aspecto de todo lo que ustedes pueden encontrar cuando estudien ese capítulo. Y quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Permítanme primero ponerles en contexto el relato de Génesis capítulo 28. Jacob se había caracterizado a lo largo de todos esos años en ser un delincuente, un estafador, un engañador. De hecho, eso significa su nombre, engañador. Había engañado a su papá, había engañado a sus vecinos, había engañado a su hermano con la primogenitura, y ahora precisamente como resultado de esa vida de engaño que había vivido, el hermano Jacob tuvo que abandonar su casa. ¿Qué tenía Jacob cuando salió de su casa? Absolutamente nada. Solo un pequeño pedazo de madera y la ilusión de ver cómo reconstruía su vida. Precisamente mientras sale corriendo sin nada, no era un niño. Más o menos Jacob debía tener en ese momento unos 30 años de edad, no tenía tierra, no tenía mujer, no tenía hijos, no tenía casa, no tenía profesión, no tenía trabajo, no tenía nada, absolutamente nada. Y con ese Jacob que va huyendo de sus errores, tratando de ver cómo le encuentra un nuevo sentido a la vida en una tierra extranjera, lejos de sus padres, lejos de su familia, entonces ocurrió algo maravilloso cuando Jacob llegó a un pequeño lugar llamado Betel. Dice Génesis capítulo 20, versículos 13 y 15, que cuando Jacob se echó a dormir en un pequeño pedazo de tierra, de hecho no tenía ni siquiera una almohada, tuvo que tomar un pedazo de piedra para recostar su cabeza. Miren lo que sucede, se le apareció el Señor y le dijo lo siguiente. Vamos a leer desde los versículos anteriores, desde el 10, para que podamos tomar el contexto más amplio. Génesis capítulo 28, vamos a leer desde el versículo 10. Dice la Biblia lo siguiente: Jacob salió de Beerseba y se fue a Harán, y llegó a un lugar desierto y allí durmió, porque el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una como cabecera y se acostó en aquel lugar y tuvo un sueño. Y dice el versículo 11 que vio una escalera, y en esa escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba hasta el cielo, y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac, y de tu descendencia, y a tu descendencia les daré la tierra en la que estás acostado. Y el versículo 14
y 15, Dios continúa diciéndole: tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás del norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu nombre y por medio de ti, de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir lo que he prometido. Interesante todo lo que Dios le está diciendo a Jacob en este momento. Hermanos y amigos, ¿quién era Jacob? No era nadie. ¿Qué tenía Jacob? Nada. Sin embargo, en esa condición donde Jacob no tenía ni a nada ni a nadie, Jacob podía decir: pero Dios vino a mi encuentro. No tenía una casa, pero Dios vino a mi encuentro. No tengo mujer, pero Dios vino a mi encuentro. No soy una persona fiel, pero Dios vino a mi encuentro. Engañé a mi papá, a mi hermano, pero Dios vino a mi encuentro. Mi hermano y otros miembros de la familia me quieren matar, pero Dios viene a mi encuentro. Dios encontrándose con un desamparado, Dios encontrándose con un engañador, Dios encontrándose con una persona que no tenía ni siquiera dónde colocar su cabeza. Pero ahí a Betel llegó el Señor a encontrarse con Jacob. Porque ese encuentro con Dios no depende de quién sea yo, de lo que tenga, de mi vida. Dios anda al encuentro de todos. Dios quiere encontrarse contigo. Dios quiere encontrarse conmigo. ¿Dónde lo va a hacer? Tendrá que hacerlo cayéndonos el sereno en una calle fría de Bogotá. Pues ahí me va a encontrar Dios. ¿Dónde tiene Dios que encontrarme? En una cárcel de Ibagué. Ahí me va a encontrar Dios. ¿Dónde me va a encontrar? En la soledad de mi habitación, sintiéndome despreciado por todos. Allí te encuentra el Señor. Donde quiera que tú te encuentres, sin importar quién seas, hoy Dios está dispuesto a tener una conversación personal contigo, como la sostuvo con Jacob. Va huyendo. Pero mientras huye, el Señor lo encuentra. ¿Y para qué lo encuentra el Señor? ¿Para qué lo busca? ¿Para qué viene y le da esa imagen tan maravillosa? Una escalera que une el cielo con la tierra. Una escalera de donde los ángeles de Dios descienden para encontrarse con ese vagabundo, y una escalera mediante la cual el desamparado Jacob puede subir hasta las puertas del cielo. Dijo Jesús que él era esa escalera que había visto Jacob en ese sueño. A Jacob de antemano se le está anunciando el momento maravilloso cuando Dios establecería un puente, una vía de comunicación entre el cielo y la tierra. Por eso él llamó a aquel lugar Betel, que significa puerta del cielo. Es el espacio donde el cielo se abre para que el ser humano pueda entrar a una nueva etapa de su vida, una etapa dominada por la presencia y las promesas de Dios. Yo estoy seguro que esta mañana estoy hablando para alguien que necesita creer, aceptar, comprender que para ti el cielo está abierto, que para ti ya Dios dejó una escalera, que ahora tú puedes transitar por ella, aceptando a Jesús y pasar de tener una vida netamente enfocada en lo terrenal y comenzar a ascender hacia el reino de tu amado Padre.
Hay un lugar para ti y ese lugar no está garantizado por tu conducta, está garantizado porque Dios creó un medio para que tú llegaras a ese lugar. Pero es interesante todo lo que Dios le dice ese día a Jacob. Jacob no tiene nada, vuelvo y repito, no tiene nada, y Dios le dice, te daré esta tierra. Jacob no tiene hijos y Dios le dice, serás el padre de una incontable multitud. Jacob no tiene familia y Dios le dice, y tu familia será un medio de bendición para todas las naciones de la tierra. Jacob está solo, pero Dios le dice, yo estaré contigo. Jacob está huyendo porque su hermano lo quiere matar, pero Dios le dice, yo te voy a cuidar. Jacob ve cómo su familia le da la espalda, pero Dios le dice, yo no te abandonaré. Dios le está prometiendo a Jacob todo lo que Jacob no tenía. Dios le está diciendo a Jacob, te voy a dar todo lo que tú no tienes. Y es interesante que todas estas cosas que Dios le dice a Jacob fueron promesas que Dios también le había dado a Abraham. O sea, Dios le dijo a Abraham, tú tendrás una familia grande. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Dios le dijo a Abraham, voy a cumplir mi promesa. Dios le dijo a Abraham que estaría con él. Y dice la Biblia que Abraham creyó a todo lo que Dios le estaba prometiendo. O sea, Dios se acerca al ser humano para darle. Dios se acerca a Abraham para darle. Dios se acerca a Jacob para darle. En realidad, el verbo dar encuentra su mayor conjugación en Dios. Y Dios es especialista dándoles a aquellos que no tienen nada. El libro de Génesis dice que la reacción de Abraham cuando Dios viene y le hace esas maravillosas promesas fue y creyó a Abraham. Pablo en Romanos 4 dice que Abraham creyó y creyó Abraham, creyó. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Dios le da las promesas a Abraham y la respuesta de Abraham es creo, tengo fe en lo que tú me estás diciendo. Ahora, Dios viene y le hace las mismas promesas a Jacob, las mismitas promesas a Jacob, pero la forma en la que Jacob responde a las promesas de Dios es distinta a la forma en la que responde Abraham. Abraham responde diciendo, yo creo lo que tú estás diciendo, yo tengo fe, pero la forma en la que Jacob reacciona a las promesas divinas es paralela a la reacción de Abraham. O sea, son las mismas promesas que se le hacen a Abraham, las mismas promesas se le hacen a Jacob. Abraham responde diciéndole a Dios, creo, por eso dice Génesis 15, y creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Y la manera en la que Jacob responde también es una respuesta de fe. Es una respuesta de que creo. Pero ¿cómo reveló Jacob esa respuesta de fe? ¿Cómo la reveló? Vaya conmigo a Génesis 28 del 20 al 22. Porque vamos a ver aquí el cómo se sustituye la acción de Abraham por la acción de Jacob. Génesis 28, 20 al 22. Vamos a buscarlo en la Biblia y vamos a leerlo todos juntos. Génesis 28, 20 al 22. Abraham responde diciendo, creo, estoy convencido de que tú me vas a dar eso. Jacob manifiesta la misma fe, pero miren de qué manera. Luego Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me protege,
en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la tierra de mi padre, entonces, recuerdan que hablamos de eso esta semana, ¿no? El Señor será ¿qué? El Señor será mi Dios. Interesante. Sigue diciendo el versículo 22 lo siguiente. O sea, ya Jacob dice, el Señor será mi Dios. Y el versículo 22, miren cómo cierra la declaración. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios. Y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Oh, vamos a ver. Vamos por parte. ¿Recuerdan cómo respondió Abraham a la promesa divina? Diciéndole al Señor, yo creo. ¿Y cómo responde Jacob? Jacob responde diciéndole al Señor, yo te voy a devolver el 10º de todo lo que tú me des. Ahora viene la pregunta. ¿Qué le había dado Dios a Jacob en ese momento? ¿Qué tenía Jacob en Betel? Ya tenía ovejas, tenía vacas, tenía camellos, tenía tierra, tenía familia. ¿Qué tenía Jacob en Betel? En Betel Jacob no tenía nada, absolutamente nada. Pero miren la promesa, y de todo lo que tú me des, yo voy a apartar el 10º. Por lo tanto, en la experiencia de Jacob, el 10º es un acto de fe, porque él no tiene nada, pero él cree, él está convencido, él tiene fe de que el Señor va a cumplir, y cuando el Señor cumpla, él va a devolverle a Dios el 10º. Ahora, fíjense que nosotros jugamos a pretender que podemos hacer un negocio con Dios, y entonces le decimos a Dios, mira, si tú me bendices, si tú me consigues un gran trabajo, si tú me aumentas el salario, si tú me permites conseguir una mejor cosecha, entonces yo te voy a devolver el 10º. Por lo tanto, el 10º está condicionado a lo que Dios me dé. Pero fíjate que Dios no es como nosotros. ¿Te diste cuenta que el voto de Jacob lo que hace es repetir lo que Dios le prometió que le iba a dar? Ahora, cuando leímos en Génesis 20, del 10 en adelante, lo que Dios le promete a Jacob, en ningún momento Dios le puso una condición. O sea, Dios no le dijo, te voy a dar una familia si me da 10º. Te voy a dar tierra si me da 10º. Te voy a dar casa si me da 10º. Te voy a bendecir si me da 10º. Dios no le dijo a Jacob que el 10º era el medio que él tenía para recibir la bendición divina. No.
Bueno, vamos a continuar, hermanos. Estamos teniendo muchos problemas técnicos. Franklin y yo duramos ahí como 10 o 15 minutos para poder conectarnos, pero vamos a continuar. Satanás, yo sé que es astuto, pero pedazo de diablo, tranquilo, no, date quieto que lo tuyo viene. No, tú no vas a poder detener la obra en el sur de Colombia bajo ninguna circunstancia. Entonces, les decía que Dios no le puso condiciones a Jacob, ninguna. Dios no le dijo, mira, si tú haces esto, yo hago lo otro. Si tú me das el diezmo, te doy hijos. Si tú me das el diezmo, te doy familia. Si tú me das el diezmo, te doy tierra. Si tú me das el diezmo, te bendigo. No, bajo ninguna circunstancia. Entonces, nosotros no podemos pretender que cuando Jacob viene, repite todas las promesas y le dice al Señor, si tú me guías, si tú me cuidas, si tú me proteges, si tú me traes de vuelta, el diezmo daré para ti. Jacob no está presentando el diezmo como una condición. Jacob está presentando el diezmo como un acto de fe. Jacob le está diciendo al Señor, como yo sé que tú vas a cumplir todo lo que tú has prometido, cuando esas promesas sean una realidad en mi vida, yo demostraré que creí en las promesas, devolviéndote el diezmo. ¿Cómo manifiesta entonces Jacob su fe? ¿Cómo lo manifiesta? Diciéndole al Señor, ahora no tengo nada, Señor, nada tengo, pero cuando tú me des, yo te voy a devolver el diezmo. El diezmo entonces viene a ser la manera en la que Jacob demostró que creyó en las promesas divinas. El diezmo entonces viene a ser una manera, una expresión en la que yo demuestro que tengo fe. ¿En quién? Fe en Dios. Fe en creer que 90 es más que 100. Fe en creer que si yo le doy a Dios lo que le corresponde a Él, yo no voy a tener menos. Fe en creer que cuanto más entrego para Dios y para su causa, más rico seré. Yo sé que vivimos en una época donde lo que importa es tener. Pero Dios no quiere que nosotros caigamos en esa hambre materialista que impera en la sociedad. Por eso viene y nos deja la devolución del diezmo como un acto de que yo realmente tengo fe en Él. El texto hebreo de Génesis capítulo 28 literalmente dice el diezmo para ti. Jacob aquí simple y llanamente está evocando lo que ya su abuelo, me gustó como la nueva versión, no me había puesto a pensar cómo la nueva versión le llama a Abraham, ¿no? Su abuelo, las versiones tradicionales le llaman padre. Su abuelo le había devuelto el diezmo a Melquisedec. Así que él sabe que el diezmo es de Dios. No le pertenece. Pero él se compromete porque cree en las promesas divinas a devolver fielmente el diezmo del Señor. Entonces, yo no puedo devolver el diezmo porque quiero que el tesorero me vea, porque quiero que mi pastor me vea, porque quiero que los hermanos... No, ¿qué me importa a mí lo que tú pienses de mí? Yo le estoy devolviendo el diezmo al Señor como un acto en el que yo le digo al Señor, aquí estoy manifestándote que creo en lo que tú me has prometido, que creo que lo que he recibido es fruto de tu bendición, y como tú me has bendecido, yo quiero darte lo que es tuyo de la bendición que tú me diste, y lo devuelvo, Señor, como un acto de fe. Por otro lado, el diezmo se devuelve o se le promete, en el caso de Génesis 28, dentro de una promesa en un ambiente de culto. Dios viene y convierte a Betel en casa de Dios, en puerta del cielo. Vienen los ángeles y participan en esa ceremonia en Betel. Hay un voto, hay una consagración, hay un pacto. Jacob se apropia de la fórmula del pacto. Jehová será mi Dios. Dios le había dicho eso a Jacob. Yo seré tu Dios. Y ahora, en ese ambiente de santidad, dominado por la promesa divina,
como un acto de adoración y de fe, Jacob se compromete a devolver el diezmo. Entonces el diezmo no es solo un sobrecito con 2 o 3 pesos colombianos, es un acto de adoración que dentro del marco de la casa de Dios, Jacob se compromete a entregar. Ahora, fíjese también que en el caso de Jacob, el diezmo viene a ser una experiencia que es resultado de haber tenido un encuentro con Dios. Antes de ese momento era imposible que Jacob diera el diezmo. Imposible. ¿Qué diezmo va a dar Jacob? ¿A quién? Le voy a dar un diezmo a un Dios que yo no conozco. Le voy a dar un diezmo a un Dios que yo no sé quién es. Le voy a dar un diezmo a un Dios con el que yo no he tenido ningún encuentro. A veces el gran problema que tenemos muchos de nosotros a la hora de devolver el diezmo y la ofrenda a Dios es que no hemos tenido esa experiencia espiritual de un encuentro con Dios, de saber que le pertenecemos a Dios, saber que Dios es mi Dios, y cuando el Señor asume el señorío de mi vida, por supuesto que yo estoy dispuesto a, como un acto de fe y de adoración, devolverle a Dios la parte de los bienes que a Él le corresponde. Pero eso es fruto de un encuentro, eso es fruto de una entrega. Eso es fruto de yo saber que Dios es el dueño de mi vida. Ahora, hermanos, miren la historia de Jacob después de ese momento. O sea, después de ese momento, donde él tiene un encuentro con Dios, y el resultado de ese encuentro es a creer y aceptar las bendiciones divinas, manifestando esa creencia por medio de la devolución del diezmo y la ofrenda. Lean a partir de Génesis 29 a ver cómo cambió la vida de Jacob. El Jacob que no tenía fe, ahora es un hombre que cree. El Jacob que no tenía mujer, ahora es un hombre con familia. El Jacob que no tenía hijos, ahora tiene hijos. El Jacob que no tenía vacas, ahora tiene vacas. El Jacob que no tenía tierra, ahora tiene tierra. El Jacob que en un momento huyó porque su hermano lo quería matar, ahora su hermano viene, lo abraza y lo besa. O sea, la vida de Jacob cambió radicalmente después de la experiencia de Betel, porque esa experiencia de Betel lo transformó, y esa transformación se manifestó por medio de la fidelidad, de la adoración, del acto con fe de devolverle el diezmo a Dios, y entonces todas las promesas divinas llegaron a ser realidad en la vida de este hombre. Ese pacto de fidelidad a Dios cambió por completo la experiencia de Jacob. Yo quiero invitarte entonces a entender el tema de la devolución del diezmo y la ofrenda como lo entendió Jacob, como un acto mediante el cual yo manifiesto que tengo fe en el Señor. En segundo lugar, recuerden la expresión que les dije, que Jacob dijo que el diezmo para ti, literalmente. El diezmo para ti. Es una manera de decir, el diezmo es tuyo. Ese concepto de el diezmo como propiedad exclusiva de Dios se va a desarrollar en otros lugares de la Biblia. Por ejemplo, en Levítico 27:30, Moisés escribió que el diezmo es del Señor, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Noten estas dos características que se da del diezmo en Génesis en Levítico 27:30. Primero, el diezmo es de Dios, pertenece a Dios, es para Dios, es propiedad de Dios. Y en segundo lugar, el diezmo es una cosa, dice Levítico 27:30, dedicada a Jehová. Otras versiones dicen consagrada a Jehová. Otras versiones dicen algo que es santidad para Jehová. Dos características del diezmo. Uno, pertenece a Dios, y dos, es santo. Y aquí usted se estará preguntando, pero ¿qué pastor más, decimos los dominicanos, más tigre? Berraco, dirían los colombianos. ¿Qué pastor más berraco? Se la pasa todo el tiempo hablando de que Dios me ve y que Dios me ve y que Dios me ve y que Dios me ve, pero mira ahora cómo viene y mete el tema del diezmo. ¿Y qué tiene que ver el tema del diezmo
con la visión que Dios tiene de mí. Oh, tiene mucho, muchísimo. Si tú creías que el diezmo era para pagarle a Caicedo, el presidente de la Unión, no, no es para eso. No es que el diezmo es para que el evangelio se predique. No. El evangelio se predica, dé tú el diezmo o no lo dé. Si tú lo das, mucho mejor que lo dé. Pero eso no debe ser la principal motivación para dar el diezmo. No debe ser esa. Si bien es cierto que, siguiendo los principios bíblicos, el diezmo se usa para la predicación y para el pago de los obreros que están tiempo completo dedicados al evangelio, pero eso no debe ser el motivo para yo devolver el diezmo. Por eso prefiero que enfoquemos esos dos elementos. El diezmo es de Jehová, como había dicho Jacob en Génesis 28, y el diezmo es algo que yo dedico al Señor, algo que es sagrado. Un elemento también que se ve en el relato de Génesis 28, cuando en un contexto de adoración a Dios, él viene, Jacob, y le devuelve el diezmo al Señor. Déjame leerte en la página 145 del libro esto que expreso aquí. Lo que el texto dice del diezmo, que pertenece a Dios y que es consagrado a Dios, es un reflejo exacto de cómo Dios ve a los que dan el diezmo. Aquí vengo a conectártelo con el tema de la semana. Las dos cosas que dice Levítico 27:30, que el diezmo pertenece al Señor y que el diezmo es santo para Dios, son dos de los elementos que Dios ve en los que tenemos que devolver el diezmo. Como el diezmo, nosotros pertenecemos a Dios y hemos sido consagrados para Él. Mira lo que dice Deuteronomio 27:9. Hoy has pasado a ser pueblo de Jehová. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Pueblo de Jehová. Hoy se ha producido un cambio en nuestra vida. Dejamos de ser pueblo de Satanás y pasamos a ser un pueblo del Señor. Esa expresión de Jehová es la misma que en Levítico 27:30 se le aplica al diezmo. El diezmo pertenece al Señor, pero yo también pertenezco al Señor. Y luego, en Deuteronomio 27:6, el Moisés dijo: tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. La misma declaración que aparece en Levítico 27:30 aplicada al diezmo. El diezmo es santo. Yo soy santo. El diezmo pertenece a Dios. Yo también pertenezco a Dios, de manera que la devolución del diezmo simple y llanamente está poniendo de manifiesto lo que yo soy. Dios me permite participar de la devolución de algo que es de Él y que ha sido consagrado a Él, porque yo, el dador del diezmo, le pertenezco a Dios y he sido consagrado a mi Dios. Y la forma entonces en la que yo diezmo está revelando lo que Dios piensa de mí y la manera en la que Dios me ve. Antes de dar un peso del diezmo, Dios me dijo: Vladimir, me perteneces. Dios me dijo: Vladimir, te aparté, te consagré, te dediqué para mí. Y ahora yo manifiesto que pertenezco al Señor y que he sido consagrado a Dios, devolviendo un diezmo que, como yo, pertenece al Señor y que también ha sido consagrado a Dios. Cuando yo dejo de diezmar, yo le estoy diciendo a Dios, no es al pastor, le estoy diciendo a Dios: yo no te pertenezco, yo no soy una persona dedicada, consagrada, apartada para ti, por lo tanto, no puedo hacer las cosas que tú pides que haga en un contexto de santidad, porque yo no tengo esa experiencia. Desde esa perspectiva, entonces, otra vez en conexión con Génesis 28, la devolución del diezmo es una reacción o un resultado,
una manera en la que yo pongo de manifiesto cómo está mi relación con Dios. Hay gente que devuelve el diezmo, o por lo menos, mejor, voy a editar la frase. Hay gente que pretende convencer a otros de que devuelven el diezmo. Y aparecen en el sobre, aparecen en el talonario del tesorero. ¿Y quién puede decir que no? Refiriéndose a ese tipo de gente, Elena de White habló de diezmos que son mezquinos. ¿Por qué ese diezmo es mezquino? Porque ese diezmo no refleja la manera en la que Dios te ve como una persona que pertenece a Él y como una persona que ha sido dedicada y consagrada a Él. Y a veces damos un diezmo lleno de impiedad e engañoso. ¿Usted cree que no? Lea la historia de Hechos 5. En el capítulo 3, que el capítulo 3 del libro, yo hablo un poquito de esa experiencia de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira llevaron una ofrenda a la iglesia, entregaron. Y dice Pedro que en ese acto ellos demostraron que estaban llenos de Satanás. Eso me asusta a mí. O sea, yo agarro, ahí está el tesorero de la Unión, Davis. Yo agarro, Davis, un sobre de diezmo, te pongo ahí diezmos y ofrenda, lo devuelvo y Dios dice, ese diezmo y esa ofrenda, eso está lleno del diablo. Pero por Dios, ¿cómo va a ser, Señor? ¿Cómo va a estar lleno del diablo? Bueno, eso fue lo que dijo Pedro en Hechos 5. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? Pero Pedro, pero yo te di una cantidad suficiente y grande. Sí, diste una cantidad grande, pero no diste lo que tocaba. No diste lo que tocaba. Cuidado con alguno de nosotros pretendiendo callar la boca de los demás. Damos un diezmo y una ofrenda que no es la que le corresponde al Señor. Y al hacer eso, entonces estamos dando un dinero que entrará a la tesorería de Dios, pero que está lleno del egoísmo y de la maldad diabólica que hay en el corazón del que lo está dando. Por eso el diezmo hay que verlo como un acto de fe. Por eso el diezmo hay que verlo como un acto de santidad. Por eso el diezmo hay que verlo como un acto de consagración. Por eso el diezmo hay que verlo como un resultado de la santidad que Dios ha puesto en mi vida. Y como Dios me ha santificado a mí, cuando yo devuelvo completamente lo que le pertenece a Dios, entonces yo estoy manifestando que mi dinero, como yo, es santo, porque estoy haciendo exactamente lo que el Señor me pidió. De una manera que yo mismo no soy capaz de explicar. Cuando yo participo de la devolución fiel del diezmo, yo me estoy impregnando de un Dios que es santo, de un Dios que me bendijo a mí, que también soy santo, para que yo entregara a la iglesia un diezmo que es santo, para que la iglesia dedicara ese diezmo en una obra que también es santa. Y todo ese proceso de santidad tiene como meta no que la obra en el sur de Colombia tenga más recursos, tiene como meta que Dios pueda completar su obra de santidad en mi vida. Probablemente llegue un momento donde la iglesia en el sur de Colombia ya no necesite más dinero, pero cuando ese momento llegue, yo seguiré necesitando de seguir creciendo y avanzando hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces yo no puedo concebir la devolución del diezmo como un simple acto para yo quedar bien con la iglesia. No, es un acto para yo
decirle a Dios y al universo: yo te pertenezco, yo soy santo y por eso te devuelvo lo que es santo y por lo tanto te pertenece a ti. Y eso es lo que yo no sé explicar. Tiene una repercusión en mi crecimiento espiritual. Yo recuerdo, yo era muchachito, adolescente en mi iglesia. Había una hermana, tenía, no sé, 4 niños, 3, 4 niños, no recuerdo. La hermana, su esposo, un diablo completo, la contagió de SIDA. Y bueno, en aquel tiempo, mucho más peligroso que ahora el SIDA, no teníamos tantos retrovirales que ayudan a prolongar la vida de la persona, y más cuando usted es una persona pobre, la década de los 90, no podía subsistir, o sea, que decirte que tiene SIDA era una condena de muerte. Y efectivamente esa hermana comenzó a morir y murió de SIDA. La casa donde vivía era paupérrima. Los muebles, una miseria completa. Y cuando murió, el anciano de la iglesia, a la semana siguiente, llevó los diezmos de María. Me da tanta pena recordarlo, tanta impotencia. Murió, pero no murió sin entregarle a Dios lo que le correspondía. Lo devolvió. Y la vida es asombrosa. Cuando María murió, sus hijos fueron llevados a un orfanatorio que tiene la iglesia en Dominicana. ¿A qué estaban condenados esos muchachos? ¿Cómo Dios iba a premiar la fidelidad de esa mujer que en sus últimos momentos de vida no pensó en su medicina, no pensó en la comida de su familia? Dejó muy claro: esto es el diezmo del Señor, debajo del colchón donde dormía y debajo del colchón donde murió. En ese momento uno podía cuestionar a Dios, gritarle a Dios, insultar a Dios. Mira cómo muere una mujer que prometió serte fiel hasta la muerte y que dejó sus diezmos aún ya en el lecho de muerte, y ahora sus hijos a un orfanatorio. Pasaron los años y hoy esos muchachos viven aquí en los Estados Unidos. Les ha ido bien, se han desarrollado, han crecido, tienen estabilidad. Y yo siempre he pensado: Dios premió la fidelidad de esa madre. Y aún María no viera el resultado de su consagración completa a Dios, muy pronto María resucitará y disfrutará de una santidad perfecta. Esa santidad que impedirá que su cuerpo sea lastimado y maltratado por alguna enfermedad. Vivirá eternamente en el cielo, porque los años de vida que vivió en esta tierra los vivió como una persona que había sido consagrada a Dios y que pertenecía a Dios. Lo vivió como una persona que entendió: mi papel es serle fiel a Dios, sin importar lo que hagan los demás. Ese último diezmo de María reveló lo que ella era, reveló la visión y el concepto que Dios tenía de ella. Y María murió, pero muy pronto el Señor le dirá: bien hecho,
sierva buena y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que la experiencia de Jacob y la experiencia de María puedan ser mi experiencia. Yo no sé si será la tuya, pero yo quisiera decirle a Dios que sea la mía. Que tú me ayudes a ser fiel, que tú me ayudes a creer en tus promesas, que tú me ayudes a tener fe en ti, que tú me ayudes a demostrar que esa fe es real por medio de una devolución fiel de lo que a ti te corresponde, que tú me permitas, Señor, verme, no como los demás me ven, como un estafador, como un delincuente, que tú me permitas verme como un hombre, como una mujer que te pertenece a ti, que ha sido apartada y consagrada para ti, y que como resultado de eso, aparta y consagra el diezmo que a ti te pertenece. La manera en la que lo hagamos revela cómo Dios nos ve y revela también si nosotros estamos viviendo conforme a la altura de la perspectiva y la visión que Dios tiene de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y que como Jacob, a partir de ahora, podamos tener un punto de inflexión en nuestra experiencia espiritual y que ese punto de inflexión incluya ser fiel a Dios en la manera en la que manejamos los recursos materiales. Que el Señor sea con todos ustedes.